Nedasca, devuélveme el libro que te presté. No lo leí. ¿No lo leíste? ¿Por qué no lo No leíste? tuve Tanto tiempo que lo tiempo. tuviste, no lo leíste. No tuve tiempo, ¿vos cachai? Bueno, entonces nacerá la nueva sección inspirada en una idea original del gran Eric Porhammer de devuélveme el libro que te presté. Durante este nuevo ciclo de la alternativa, nosotros hablaremos de la historia de los libros, no hablaremos en sí de sus argumentos. Hoy partiremos con la gran epopeya norteamericana, o la gran primera novela norteamericana, Moby Dick, hablando sobre la historia y el lenguaje alegórico y lo que está, la obra de arte que está sepultada debajo de lo que toda una generación creyó en leer o entender. La próxima semana seguiremos con El Padrino y cómo llegó a ser un guión de cine y, bueno, y los resultados que todos sabemos, y más adelante con El viaje del Beagle espacial, un libro que terminó siendo más tarde Alien, el octavo pasajero. Pero eso es esta sección. Y partiremos con Moby Dick. Moby Dick, un libro clásico, 1851, Herman Melville, un escritor norteamericano, publica este libro con muy malos resultados. Este libro rápidamente fue olvidado. ¿Por qué? Dirán ustedes, por el hecho de que Herman Melville dio mucho detalle técnico, como él había viajado en barcos balleneros, sobre la caza y incluso detalles de las migraciones de las ballenas y todo eso. Aburrió mucho. De hecho, sus editores de aquel año le pusieron al libro La ballena. Por lo tanto, no tuvo ninguna llegada y el libro se perdió prácticamente por cerca de 70 años que nadie lo tomó en cuenta. Redescubierto más tarde por otro periodo, y aparte que él estaba imbuido en una atmósfera que está fuera del formato libro, en un periodo del romanticismo en los Estados Unidos, un romanticismo que estaba dividido en dos bandos, un romanticismo oscuro y un romanticismo positivista, encabezado el positivismo por el filósofo Henry David Thoreau, por su libro El Valen, Vivir en los campos, una cosa de luminosidad, y el otro por el Ralph Waldo Emerson. Por supuesto, Herman Melville cayó en el oscurantismo con Nathaniel Hawthorne, el escritor de La letra escarlata, que tuvieron una correspondencia y una relación homosexual que hace muy poco los epistolarios han ido mostrándonos cosas al margen de lo que estamos hablando. Moby Dick se perdió por muchos años, incluso en un viaje desde que los editores enviaron la novela a Europa, o en un naufragio se perdió el manuscrito original. Por lo tanto, por muchos años todos los que habían leído el libro llegaban a una edición incompleta, donde Ismael, el personaje principal de este libro, un niño que es el único que se salva, no cuenta el final. Por lo tanto, todo el mundo cree que Ismael ha muerto, cuando en realidad Ismael fue el único que se salvó. El libro comienza, llámenme Ismael. Y aquí partiré hablando de lo que yo quiero explicar, no contar el argumento del libro ni nada de eso, sino lo que Herman Melville trató de sepultar. Moby Dick, aparte de ser un tratado de ballenas muy bien descriptivo, también es una idea de una proyección del mal en la humanidad. El Pequot, que es el barco que zarparía del puerto de Nantucket en los Estados Unidos, un pueblo muy donde hay una gran producción y caza de la ballena y del aceite de ballena y la grasa, algo que ocurría en el Massachusetts de mediados del siglo XIX. Ocurre que el Pequot que construye Melville es una tribu indígena que los puritanos del siglo XVII casi terminaron. Entonces Herman Melville comienza de inmediato con la alegoría, construyendo un Pequot que viene a representar a la humanidad entera. En esa humanidad hay espíritus muy cultivados y muy elevados y espíritus muy primitivos, desde caníbales, desde africanos, hay chilenos, daneses, italianos, chinos, franceses, toda la humanidad viaja en este Pequot. Y Ismael que antes de subir a esta humanidad es advertido por un vagabundo llamado Elías, que le dice: todos morirán menos uno se salvará. Entonces partiría la historia con uno de los profetas mayores, y Ismael, que vendría siendo el hijo de la esclava Agar, el hijo no reconocido del profeta Abraham, el padre de los árabes, sería el personaje principal de esto. Gran parte de los personajes principales tienen nombres bíblicos. Incluso hay anécdotas más extrañas. La famosa tienda Starbucks se llama así porque el primer oficial o contramaestre se llama señor Starbuck, y como los creadores eran profesores de literatura y filosofía, querían ponerle Moby Dick a la cadena de cafés, pero al final se decidió que
no le pusieron Moby Dick y que fuera Starbuck como el primer oficial y brazo derecho del capitán Ahab. ¿Por qué el capitán Ahab? Ahab es el rey de Israel número 11. El rey de Israel, uno de los reyes que cometió más pecados, dice el primer libro de los reyes, uno de los reyes que practicó la idolatría. De hecho, supuestamente él desobedeció completamente la ley de Jehová y se casó con Jezabel, una hija de un rey de Fenicio. En aquel entonces, en ese Israel, la capital estaba en Samaria, estaba dividido en el reino de Israel y de Judá, y él estaba como rey de Israel. Entonces esta mujer muy malvada, que vendría a representar un poco al concepto de la feminidad de esta ballena blanca, que adoraba a Baal en un templo de mármol blanco, que Melvin trató de deconstruir, quizás hoy podríamos llamarlo así, y de transponer en el pecado, en la cosa femenina del Leviatán, en la cosa del mármol blanco, y que eran idólatras a Baal, que con el tiempo el cristianismo, ellos seguían a Baal Zebú, el señor de las moscas, o el cristianismo llamó más tarde Belzebú, uno de los príncipes de Lucifer. ¿Cómo se va construyendo esta historia? Ya sabemos que el Pequot representa a la humanidad y el nombre es de una tribu indígena que los puritanos norteamericanos, los primeros puritanos que llegaron a fundar las 13 colonias casi terminaron. Recordamos que gran parte de la humanidad viaja en este barco con personajes de todas partes del mundo. El capitán Ahab vendría a representar la ira o el desafío a Dios de ese hombre, entre comillas, demoníaco, que ha perdido una pierna por este cachalote y ha debido construirse con un hueso de cachalote también, y que no se deja guiar por los profetas de Dios, sino en la novela por mandarines chinos que lo van guiando por las estrellas y por los astrolabios. Por lo tanto, como lo hacía el rey Ahab del primer libro de Reyes del Antiguo Testamento, se dejaba guiar por sacerdotes que practicaban la idolatría. La idolatría, ya sabemos, a dioses falsos. Y en aquel entonces el pick-up también, que también era una industria durante gran parte del día, donde se estaba procesando con fuego la grasa, se estaba trabajando el aceite, vendría a representar la factoría. El capitalismo y ese Estados Unidos que estaba emergiendo desde mediados del siglo XIX, constituyendo lo que sería más tarde la gran nación norteamericana. Y bueno, sería una de las críticas de Melvin, que escondió y sepultó en este mundo, en este tratado de seguir por los 7 mares a este monstruo marino que en el fondo representaba no sabemos bien, queda la duda si estaba luchando contra Dios o Dios estaba luchando contra ellos, o era el capitán Ahab un ente que era totalmente satánico. Hay escenas del libro donde le pide a sus arponeros principales, todos paganos, que había que bautizar los arpones, no en nombre de Dios, sino en el nombre de Satanás. Hay escenas que en las noches también se veía que están trabajando con el fuego, y el relato de Ismael es que es un verdadero infierno el picot. O sea, es la revolución, es la primera revolución industrial que ve a los Estados Unidos, al capitalismo, al sistema que está emergiendo y a cómo Estados Unidos se está moviendo. Avanza de un lado a otro con su riqueza. Jezabel, que vendría siendo una de las interpretaciones que hay de esta ballena, de esta femenidad maligna. Jezabel era una mujer muy mala, que en el primer libro de los Reyes, sabiendo que Nabot no quería vender una viña muy productora, y como Ahab, el primer rey de Israel, no podía comprarla porque la ley de Jehová decía que lo que habías heredado a tus padres no lo podías vender, entonces esta mujer maligna le escribe a los ancianos del reino de Israel con falsos testimonios y lo acusan, que ha blasfemado contra Jehová, Dios. Por lo tanto debe morir lapidado. Y así ocurre. Esta mujer maligna entra y le dice al rey: Nabot ha muerto, la viña es tuya. Y como ha tomado lo que no le correspondía, más tarde nuestro querido y tiránico Ahab, el 11º rey de Israel, muere, como lo había predicho Jehú, uno de sus profetas. Y también ella moriría también cuando Jehú va a hablar con su hijo, que era el nuevo rey de Israel, y muere asesinado con una flecha por la espalda. Y al llegar a hablar con esta mujer maligna, Jezabel,
el profeta menor de Dios le exige a los que están arriba que la arrojen por la ventana. Así morirían todos los que desafían a Dios. Y así pasaría también con este rey de Ahab, con este capitán Ahab, reyesuelo o pequeño rey sátrapa de esta humanidad que es el Picot, que lo busca por los 7 mares intentando darle cacería y nunca puede dar con él. Quizás como el Leviatán, ese monstruo marino que vive en las profundidades y cada vez que se encuentran y está la idea de la proyección del mal, esta idea del puritano. Recordemos que los Estados Unidos vivían un concepto puritano, un concepto de ver el mal en todos lados, y recordemos que él es hijo del romanticismo más oscuro del periodo, de ese romanticismo que ya dentro de la literatura norteamericana creo que ya yo lo había hablado de la idea de Ralph Waldo Emerson, el filósofo, y de cómo el padre de la ballena, como yo llamo a Herman Melville, había visto fracasar este proyecto editorial, pero cómo había sepultado. Ojo, él había escrito otro final para este Moby Dick. El final era que la ballena era negra y que la habían buscado por los 7 mares y le dan cacería y la descuartizan. Y los restos son arrastrados hacia el pueblo de Nantucket, Massachusetts. Y pueden llegar con la interpretación del mal. Pero no sería una novela de una proyección si no tuviera esta gran idea que me dio hace un poco tiempo mi amigo Rafael Rubio, que es mucho más interesante, como decía el epistolario de Melville, el perder que el ganar. Es mucho más interesante el arte malo que el arte bueno, porque eso documenta el fracaso del hombre. Y el fracaso del hombre es enfrentarse a Dios. Y ese Dios está representado en este agente extraño, en esta primera epopeya, y que vendría siendo este Moby Dick. Un poco vamos... ya hablé un poco que el manuscrito se perdió. Voy a hablar ahora un poco más que nada de la idea de que en 1839 la revista Knickerbocker escribe una historia de un oficial de la Armada norteamericana que habla sobre un cachalote albino que en las costas de Chile era muy difícil darle cacería, que por 40 años se le siguió y escapó a muchos de los intentos de atraparla. Se decía que el cráneo de este cachalote era tan fuerte que había podido hundir a 6 buques balleneros y desaparecer y volver a aparecer con las mismas heridas. Y muchos de los que se salvaron llegaron contando estas historias. Aparte de la revista Knickerbocker, esto llegó a los Estados Unidos a oídos de también un joven que estaba en la marina de aquella época, en la marina cazadora, en los balleneros. Melville habló entonces cómo reconstituiría la idea de ese Estados Unidos puritano, cómo traspasaría la idea de este hijo ilegítimo del profeta Abraham con la esclava egipcia Agar, este padre de los árabes, Ismael, llámenme Ismael. ¿Cómo pondría el profeta mayor Elías también en una... Y cómo podría enfrentar al hombre con Dios? Cómo el hombre se perseguiría a Dios para darle muerte y transportarlo a uno de los reyes más odiados y uno de los reyes más malditos del libro del Antiguo Testamento, que es Ahab. Porque hay muchos reyes, pero este rey cayó en ser un rey muy herético, un rey que cayó en la idolatría, un rey que cayó en los excesos totales. Entonces ese era el nombre que debía tener el capitán de esta humanidad descarriada y que a la vez perseguía a Dios para darle muerte. Era el tiempo, recordemos que era el tiempo en que las ideas liberales, el iluminismo estaba desafiando a Dios y estaba matando a Dios en las corrientes filosóficas del romanticismo. Y bueno, ya lo he hablado con Arturo antes de esto, de las ideas nietzscheanas, querían sepultar a Dios. Y la idea también, este gran mar, era también sepultar a este Dios. Los arponeros, hablé un poco de los personajes y la deconstrucción de ellos. El arponero Piquet, que es un arponero polinesio, que es un caníbal, que también va en este lugar. La idea de que hablábamos de construir Melville en su epistolario habla de la idea del caníbal, porque los cristianos primitivos al principio se les acusó, Nerón los acusó de caníbales. Al hablar que comían el cuerpo y la sangre de Cristo, se pensó erradamente que practicaban el canibalismo. Y llevar a este caníbal dentro, un caníbal que era también representar un poco en las misas paganas que Ahab practicó, bendiciendo, ungiendo los arpones. Era también esa idea de esa misa negra, de ese ritual de estar con otros pueblos que también practican la antropofagia. Y esa obsesiva idea de destrucción a este dios de los mares que vendría a representar a Moby Dick. Un piel roja, Tashtego, que vendría a representar al Picot, a ese pueblo que los puritanos, que los que venían en nombre del Señor, terminaron casi exterminándolos, y por eso
Melville tomó ese nombre y bautizó a la humanidad con una humanidad que en el nombre de Dios habían intentado exterminar, sabían que habían salvado muy pocos. Un negro salvaje, Dago, que vendría a representar todo el concepto de la santería africana. Recordemos que durante la novela Moby Dick se van haciendo profecías, Piel Roja le pide a uno de los carpinteros que fabrique su ataúd porque sabe que todos morirán y se empieza ya los pitonizos de distintas partes de la humanidad, un Piel Roja, alguien de la Polinesia y alguien de África, están ahí con este hombre atormentado que ha perdido su pierna y que en parte tiene una parte de su alma desgarrada y como aquel rey del viejo Israel. Este enorme Leviatán que está siendo perseguido, recordemos que estamos en una idea de un romanticismo puro, un romanticismo que más tarde en el sur norteamericano se convertirá en un romanticismo gótico y de ahí vendrán otras variantes como más tarde con Edgar Allan Poe y hasta el final con una variante, una de sus venas más terribles y oscuras que terminaría en ese delta que fue Howard Phillips Lovecraft, también desde el mar sacando monstruos marinos, porque el miedo a él también vendría desde el mar con otro demonio tentacular, Tul, una representación no sabemos si del mal o del bien, pero una representación que lo atormentaba. La ilusión de la civilización norteamericana que trata de surgir constantemente y que en esta humanidad que a pesar que está surgiendo demasiado, que está cazando ballenas y se están haciendo ricos y los puertos son florecientes y sacan el ámbar azul del interior de las ballenas y los ricos aceites y la grasa, a pesar de eso quieren darle cacería a este monstruo marino, como ellos llaman, y luego esta proyección del mal en el ser humano. Esa es la idea principal, es la proyección del mal en el ser humano, darle cacería, buscarlo por los 7 mares y ya da lo mismo la riqueza, ahora hay que buscarlo para matarlo, ahora hay que eliminar ese concepto divino, ese concepto que estaba en los hombres, eliminar a Dios porque ahora el hombre se ha posicionado como Dios. Una obra de profundo simbolismo alegórico y épico. Recordemos que la Biblia y las profecías están de la mano, Recordemos que esta historia ocurrió supuestamente, como lo decía la revista Kikipúker, en la isla Mocha a principios de 1839 y era la idea de un poco de contar la historia de esta ballena, ocuparla como pretexto para quizás cuestionar Melville un poco al sistema puritano norteamericano de aquella época, ya ese sistema puritano que privilegia la riqueza, tú estás más bendecido porque tienes más economía, porque te ha ido mejor y si no tienes mucho recurso económico es porque Dios no te ha bendecido. El patriarca Abraham, ya lo dijimos, había expulsado a la esclava Agar y había expulsado a este vagabundo, a este errante, lo había expulsado. Y ese vagabundo, ese errante que no tenía un lugar donde vivir, llega a esta familia que es esta humanidad compuesta, ya lo dijimos, de personajes de distintas partes, y él lo comienza con esa frase que es una de las frases más famosas de la literatura: llámenme Ismael, llámenme Ismael, que vendría siendo Dios escucha. Ismael, Dios escucha. Melville era un estudioso y fanático de William Shakespeare y del teatro isabelino. Él mismo dijo que esta gran novela norteamericana estaba más asociada a diálogos del teatro que a la novela. Uno puede teatralizar la escena de cuando dicen la ballena blanca y Ahab dice, comienza a gritar Moby Dick, y sale con el arpón Moby Dick, ahí está el galeón, el talero de plata y tal, español colgado, síganme, todos bajen a los botes, démosle caza a ese demonio. Muy teatralizable, es difícil que una novela pueda tener esa construcción. La novela trabaja mucho el soliloquio, ese discurso donde el personaje va hablando su idea, sus sentimientos, y Ahab lo hace muy bien, a pesar de que el narrador es Ismael, no es un narrador personaje, es un narrador que pasa a un tercer puesto y deja este teatro para que Ahab, para que Starbuck, para que el pequeño Pip, un marinero negrito que se queda como contramaestre cuando todos los tripulantes han salido a cazar a Moby Dick,
muy relacionado con las ideas trágicas del Rey Lear o de Macbeth, de esta idea de buscar de estos reyes malditos que quieren, que buscan la sangre. Y también muy vinculado también con ese Hamlet y su ímpetu de venganza. Melville los amó mucho, fue mucho al teatro a ver estas obras y él quiso traspolar también y descargar esa energía en el formato, el cargar los signos del papel con una, digamos, no sé, una nueva interpretación, no paráfrasis, una nueva interpretación del drama shakespeariano ahora en alta mar y muy bien vinculado. Gran parte de los que leyeron Moby Dick en su época nunca supieron que estaban siguiendo, o que era la humanidad la que estaba persiguiendo a Dios en nombre como los mismos textos bíblicos lo seguían con este rey de Israel que había muerto trágicamente, con esta mujer maligna Jezabel, o con esta gente que iba a adorar a este templo de mármol blanco que vendría a representar a este Moby Dick todos adoraban a Baal, del cual vendría supuestamente el mismo Melville, la etimología de festival, la etimología de Baal Zebú, señor de las moscas, más tarde Belzebú, o sea, una connotación totalmente demoníaca que le dieron los satanistas de fines del siglo XIX. Moby Dick tiene partes que está construida en un lenguaje muy elevado, en una parte cae en un lenguaje muy básico, en otras partes está escrita prácticamente en soliloquio, en otras son reflexiones, y hay descripciones muy largas también sobre la caza de la ballena, cómo se aparean las ballenas, por qué cantan las ballenas, etcétera, 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 y construido en base como Melville había estado en la marina de ballenera, muchos mapas, describe muchas rutas por donde las ballenas continuarían y irían inmigrando y se apararían y cómo esto se fuera construyendo. Hay partes que están escritas en prosa, otras partes están escritas en verso, hay una poética muy fuerte en este Moby Dick. Y datos aparte, bueno, pero no, ¿le das casi le sube un poco el volumen? Un poco y para leer una parte y después cerrar este primero de nuestros capítulos, ojalá haya muchos. Y un dato curioso, Richard Melville, un gran músico llamado hoy Moby, es tataranieto de Herman Melville. Y él no podía ponerse Richard Melville porque todos lo asimilarían a Herman Melville, pero se puso Moby, por Moby Dick. Ya, dale. ¿Me subo más? Dale. Vamos a teatralizar un poco y cerramos. ¿Listo? ¿Ahí? Bien, vamos. No acababa de amanecer y el señor Starbuck dijo: ballena blanca a la vista. En ese momento una presencia maligna apareció. Era el capitán Ahab, que parecía un Lucifer en vuelo. Mozo arpón y dijo: todo el mundo a los botes. En aquel momento nadie sabía dónde estaba la ballena blanca. Solo miles de gaviotas giraban en círculo. Una tensa calma. De pie, dijo: señores, de pie. Guarda. Y apareció la gigantesca montaña de las profundidades del mar, herida, con las grandes cicatrices y los arpones aún enterrados. Su ojo miraba aterrado, su ojo miraba con venganza. Ahab dijo: de pie, ahora, todos contra ella, cacémosla por los 7 mares, persigámoslas al mismo infierno si es posible. Ahí te encontraré, Moby Dick, ahí te encontraré, Leviatán, hijo del mal, te estamos persiguiendo. Sabemos, hemos templado los arpones, no con agua bendita, los hemos ungido en sangre en nombre de Satán y te perseguiremos por los 7 mares. Si es posible, Belzebú mismo me ayudará a sacarte de tu tumba. Y te juro que con tu hermosa piel me haré un hermoso abrigo y caminaré por Nantucket. Pero antes el Peacock nos seguirá hasta el mismísimo infierno, donde sé que estás morando. Así terminamos este primer capítulo de Devuélveme el libro que te presté. Ojalá les haya gustado. El próximo miércoles esperamos contar la historia de cómo Mario Puzo escribió El Padrino y
y cómo llegó a convertirse en un exitoso guión de cine, no antes siendo muy cuestionado. Gracias a todos ustedes.